Vamos a tratar de enfocarnos en puntos prácticos que a ustedes les pueden servir si en algún momento durante su formación o después llegan a toparse con uno de estos pacientes. Se van a dar cuenta que realmente son pacientes complejos, son pacientes que nos ponen bajo mucho estrés porque la mortalidad es muy alta si no actuamos a tiempo. Y al final de la sesión vamos a poner un ejercicio de un caso clínico que ustedes me ayuden a resolver para tratar de alguna forma de aplicar lo que hemos aprendido en esta sesión. Entonces vamos a hablar de la falla hepática aguda. Es un término muy general que engloba diversas causas y que puede tener diferentes presentaciones clínicas. Pero bueno, empecemos con una pequeña pregunta para iniciar. Aquí les pongo el caso de 4 pacientes, así de forma muy resumida, y lo que a mí me interesa saber es cuál de los siguientes pacientes cumple como tal los criterios para el diagnóstico de falla hepática aguda. Se los voy a leer. El primero es un masculino de 39 años, conocido con cirrosis por NASH, que llega con encefalopatía grado 4, un nivel de amonio en 676 y un INR de 2.2. En el segundo caso tenemos un masculino de 19 años que se presenta obnubilado, con transaminasas AST443, ALT585, una bilirrubina total en 8.1, con predominio directo 3.1, una fosfatasa en 141 y un INR de 2.7. En el número 3, una femenina de 56 años con antecedente de uso crónico de alcohol, que tiene ictericia, un INR de 1.8 y encefalopatía grado 2. Y por último, un paciente masculino de 23 años que tiene como antecedente un viaje reciente a Nepal. Llega con transaminasas de ALT en 4150, AST en 2132, bilirrubinas totales en 7.8. No contamos con un valor del INR, pero el paciente está neurológicamente íntegro. Entonces, no sé si alguien le gustaría comentar o participar en cuál de estos 3 pacientes considera que cumple cabalmente los criterios para un diagnóstico de falla hepática aguda. En el chat te dejaron varias respuestas del paciente 2. Perfecto, muy bien. Ok, voy a estar aquí pendiente. Muy bien. Aquí varios de ustedes ponen que el 2 y efectivamente están en lo correcto, que esa es la respuesta. Ahora, ¿por qué? Bueno, entonces, los criterios diagnósticos de la falla hepática aguda son estos. El paciente no debe tener cirrosis preexistente, o sea, no debe ser un paciente patópata crónico. Generalmente van a tener un INR prolongado, mayor o igual a 1.5. El paciente va a tener encefalopatía hepática y en teoría no va a tener una duración mayor de la enfermedad de más de 26 semanas. Obviamente hay ciertas excepciones. Hay algunos pacientes que pueden tener un poco de enfermedad crónica de base antes de que se agudicen y generen una falla hepática. Por ejemplo, los pacientes con hepatitis autoinmune, en una falla hepática, si les hacemos una biopsia, podemos encontrar discretos trazas de cirrosis, igual que en la enfermedad de Wilson o pacientes con infección por virus de hepatitis B. ¿Por qué es importante que hagamos esta distinción entre aquel paciente con falla hepática aguda de aquel paciente con falla hepática crónica agudizada? La verdad es que tienen características diferentes y a veces puede haber confusión si no buscamos intencionadamente los datos o las piezas que nos hablen de un paciente que ya crónicamente tenía una enfermedad hepática. Y la razón fundamental es que en la falla hepática aguda, la causa principal de muerte va a ser por edema cerebral y herniación del uncus, cuestión que solamente pasa en este tipo de pacientes. Los pacientes hepatópatas que ya conocemos que tienen una descompensación aguda no sufren de este fenómeno. Y estos pacientes con falla hepática crónica agudizada son los que comúnmente nos referimos como que cursan un ACLF, que sabemos que hay diferentes grados, ¿ok? Entonces, ¿qué tan frecuente es este fenómeno? Vemos que si lo comparamos con otras enfermedades, no parece ser tan frecuente. Está reportado que al menos en Estados Unidos se presentaron 2,000 casos aproximadamente al año, esa es la tendencia, que por falla hepática aguda son el 6% de las muertes relacionadas a una enfermedad hepática y que al menos en la epidemiología en Estados Unidos la incidencia es de 5.5 casos por cada millón de habitantes. En México, durante la pasada década que tenemos registrada, ocurrieron un total de 2,193 casos. Sin embargo, sí estamos viendo que de la pasada década a esta, sí hay un incremento en la mortalidad de la falla hepática y de la presencia de este tipo de casos. Es importante hablar que la supervivencia puede ser buena
en casos muy particulares. Por ejemplo, pacientes que tienen un trasplante hepático, pacientes que tuvieron una intoxicación, por ejemplo, por fármacos y recibieron una atención adecuada y a tiempo, por ejemplo, con el caso del paracetamol. Y estos pacientes tienden a fallecer principalmente por una combinación de una falla orgánica múltiple, en un menor porcentaje simplemente por la falla hepática, pero también infecciones. Infecciones es una causa común de muerte de estos pacientes. Ahora, respecto a las causas, vamos a ver en el mapa que les estoy poniendo en esta diapositiva que hay una diferencia muy marcada en los países asiáticos, donde vemos que las principales causas de falla hepática corresponden a infecciones virales por virus hepatotropos, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, también virus de hepatitis A. Y en este extremo del mundo vemos que la principal causa, generalmente hablando de Estados Unidos y Reino Unido, son fármacos, principalmente el acetaminofén. Vemos que en Alemania hay un mosaico más diverso de causas que no corresponde exactamente con lo que vemos en Estados Unidos. Es importante que sepamos que la falla hepática debemos clasificarla en base a la periodicidad, y aquí tenemos diferentes sistemas de clasificación. El más común que vamos a utilizar es el O'Grady, donde vamos a clasificar dependiendo el tiempo que el paciente presenta la ictericia al tiempo que desarrolla la encefalopatía. Si ese tiempo es muy corto, menor de una semana, hablamos de una falla hepática hiperaguda. Hasta las 4 semanas puede ser una falla hepática aguda. Y más allá, hasta las 12 semanas, puede ser subaguda. Los otros sistemas también pueden ser utilizados, pero generalmente van a ver que en todos los artículos hacen más referencia al sistema de hiperagudo, agudo y subagudo. Y la diferencia principal es que las etiologías diversas de la falla hepática van a cambiar dependiendo cómo se presente este intervalo entre la ictericia y la encefalopatía. Por ejemplo, en la falla hepática hiperaguda, las causas más comunes son fármacos y virus, hepatitis A, hepatitis C principalmente. Vamos a ver que son pacientes que cursan con una elevación muy importante de las transaminasas, con una alteración muy importante del INR, con un alto riesgo de edema cerebral, pero son pacientes que pueden tener un poquito más de posibilidades de sobrevida sin trasplante hepático. A diferencia, por ejemplo, del DILI o la lesión hepática inducida por drogas, que no sea por paracetamol, por ejemplo, cuando lo vemos por anticonvulsivantes, por antibióticos, generalmente vemos que estos pacientes se presentan de una manera sutil. Están amarillos, amarillitos, ahí están por bastantes semanas en los que estamos estudiando, y ya posteriormente empiezan a manifestar los datos de encefalopatía y demás. Entonces, estos pacientes desafortunadamente tienden a tener peor pronóstico en cuanto a la sobrevida si no los trasplantamos. Es importante conocer esta clasificación por tiempo porque nos va a ayudar con fines etiológicos, pero el pronóstico tampoco lo vamos a basar únicamente en esto. Entonces, como ya lo comentamos, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, con generalmente problemas en relación al tema de la higiene, la etiología viral va a ser la más común, y en países desarrollados generalmente va a ser por fármaco, obviamente con sus bemoles en algunos pacientes. Estas son principalmente la mayoría de las causas a las que podemos atribuir la falla hepática. Referente a virus, obviamente sabemos que la hepatitis A, B, D y E son dentro de las más conocidas. La hepatitis C sabemos que es una enfermedad crónica y es muy raro. O sea, hay reportes de casos de falla hepática asociada a virus de hepatitis C. Realmente no es algo que probablemente nos vayamos a encontrar. Pero es importante saber que hay otros virus hepatotropos que pueden producir falla hepática. Ahí podemos ver citomegalovirus, Epstein-Barr. Es importante tomarlo en cuenta, por ejemplo, en pacientes que están recibiendo inmunosupresores, pacientes oncológicos, o sea, pueden ser una causa. También, por ejemplo, herpes simple, mujeres embarazadas. Es importante también tener un panorama general de cuáles son los principales fármacos que se asocian con la falla hepática y más o menos cuál es el tiempo de latencia entre la toma del medicamento y la lesión hepática, porque a veces eso nos va a poder ayudar a resolver algunas dudas. También vemos el uso de drogas, la hepatitis autoinmune, las hepatitis congestivas o isquémicas, por ejemplo, pacientes que pasan a una cirugía de cardio
donde están con circulación extracorpórea y están mucho tiempo con cierto grado de hipoperfusión. Bueno, eso puede producir hepatitis isquémica, el síndrome de Budd-Chiari, la trombosis de las suprahepáticas, la enfermedad de Wilson, el uso o intoxicación con el hongo de Amanita phalloides, causas relacionadas al embarazo, hablamos del hígado graso agudo del embarazo, el síndrome de HELP, el golpe de calor. También los pacientes oncológicos pueden tener falla hepática por infiltración hepática. O sea, podemos ver, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama, que en muchas ocasiones pueden elevarnos las transaminasas, alterarnos la bilirrubina y puede ser por infiltración de un tumor. Y en algunas ocasiones, a pesar de que tratemos de evaluar todas estas causas, vamos a tener una falla hepática que denominamos seronegativa o indeterminada. Básicamente, durante la falla hepática suceden dos procesos contrarios, pero que son igualmente graves. Por un lado, tenemos que la muerte de los hepatocitos genera una activación del sistema inmunológico innato, ¿ok? Y esto va a producir, pues ya saben, una reacción o una cascada de citocinas que van a generar lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y esto va a producir no solamente mayor daño hepático, sino daño multiorgánico. Pero por otro lado, también hay una respuesta antiinflamatoria cuyo objetivo debería ser promover la regeneración hepática. Sin embargo, esta respuesta antiinflamatoria nos conduce a un estado de parálisis inmune, donde vamos a tener mayor propensión a las infecciones. El tratamiento va a ser muy basado dependiendo la causa. O sea, obviamente hay ciertas causas que tienen sus antídotos o sus tratamientos específicos, pero la mayoría de ellas van a compartir un tratamiento de soporte, que ahorita vamos a ahondar más en eso. Estos pacientes requieren necesariamente estar bajo la vigilancia continua en una unidad de cuidados intensivos e idealmente deben ser referidos a un centro o un hospital que tenga capacidad de trasplante hepático, porque nunca sabemos cómo van a evolucionar y no podemos arriesgar tenerlo en una, vamos a decir, en una unidad de atención donde no se pueda llegar a ofrecer esto en caso de que se requiera. A veces saber la causa exacta de la falla hepática no es tan sencillo, sobre todo porque algunos de estos pacientes van a llegar alterados del estado de alerta, encefalópatas, y a veces no vamos a tener una historia clínica confiable que nos diga perfectamente exposiciones, medicamentos, antecedentes clínicos, pero si podemos obtener una historia clínica, es muy importante que hagamos énfasis específico en todos los medicamentos que se hayan usado durante el último año, herbolaria, la posibilidad de infecciones virales asociadas, por ejemplo, al consumo de alimentos, viajes. Obviamente también es muy importante tratar de establecer el intervalo entre la ictericia y los cambios en el estado de alerta, buscar de forma intencionada estigmas de hepatopatía crónica que nos puedan orientar a que más que una falla hepática aguda, estemos ante una falla hepática crónica agudizada. En esta imagen podemos ver más o menos cuál es el abanico de manifestaciones multiorgánicas producidas por la falla hepática, desde las manifestaciones neurológicas, principalmente por la encefalopatía hepática. También lo que más nos preocupa, que es el edema cerebral, la hipertensión intracraneal. A nivel pulmonar puede haber lesión pulmonar, incluso manifestarse como CIRA. A nivel cardiovascular estamos hablando de un estado de alto gasto, donde los pacientes incluso pueden tener complicaciones a nivel de la contractilidad cardiovascular, como las miopatías por Takotsubo. A nivel hepático, pues bueno, obviamente vamos a tener manifestaciones como alteración en la gluconeogénesis, que es lo que nos condiciona la hipoglicemia, alteración en el metabolismo normal del lactato y del amonio, que van a favorecer el incremento del ácido láctico y la hiperamonemia, que conducen hacia la encefalopatía hepática, alteración en la capacidad de la formación de los factores de la coagulación, que es lo que genera la coagulopatía. Podemos tener alteraciones a nivel de páncreas, podemos tener una insuficiencia suprarrenal relativa, podemos tener supresión de la médula ósea con citopenias, la falla renal, que es bastante frecuente hasta en el 70% de los casos. Podemos tener datos de hipertensión portal muy manifiesta, por ejemplo, en pacientes con Budd-Chiari. Podemos tener alteración inmunológica con inmunoparesia o parálisis inmunológica, como lo mencionamos. Y también recordar que la falla hepática es un estado de catabolismo o de hipermetabolismo. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta para saber que esos pacientes van a tener un requerimiento más alto de proteína y de nutrientes. Ahora, no sé si alguien
ahí en el chat o quiera comentarme si sabe cómo se llama este tipo de hongo. Bueno, muy bien, sí, ya lo habíamos mencionado, es el Amanita phalloides. Este hongo, digo, no es tan común que en México veamos intoxicación por este hongo, pero, por ejemplo, en Centroamérica o en Sudamérica, algunas personas recolectan hongos comestibles y a veces pueden confundirse porque pues ven estos hongos que son generalmente muy grandes, se ven muy apetitosos y desafortunadamente pueden llegar a desarrollar falla hepática. Muy bien. Ahora, ¿alguien más que me quiera comentar en las imágenes que estoy poniendo ahí, la imagen 1, la 2 y la 3, qué hallazgos de la exploración física estamos observando ahí y qué significado clínico tienen? Pues en el primero aparece un eritema palmar, en el segundo una angiomatosis en araña, y en el tercero pues se ve circulación colateral a nivel de la pared abdominal y ginecomastia, y pues se le ve en el brazo a nivel de la flexión cubital. No alcanzo a distinguir bien si es un hematoma o si es más algún pigmento, pero es lo principal que noto. Ok, perfecto. Sí, yo creo que el paciente que está en la tercera fotografía ejemplifica muchos de los datos que observamos en los pacientes con hepatopatía crónica. Me hablaste de la ginecomastia, la circulación colateral a nivel de abdomen. A lo mejor ahí no se aprecia muy bien, pero también vamos a tener alteración en el patrón de vello púbico a un aspecto más ginecoide, y también podemos ver cómo hay una pérdida importante de la masa muscular de las extremidades con un aumento pues, del diámetro abdominal. Perfecto. Digo, ahí también no se aprecia muy bien, pero por ejemplo, pacientes alcohólicos pueden tener hipertrofia parotidia y la atrofia de tenar, hipotenar. Muy bien. Ahora, en esta última imagen, ¿alguien me puede decir este hallazgo a qué corresponde y cómo se llama? Lo pueden escribir o mencionar por el micrófono, como quieran. Hemocromatosis, ¿ok? Sí, es una hemocromatosis, pero ¿qué es ¿El anillo exactamente? de Kaiser-Fleischer? Ok, muy bien. ¿Y exactamente qué es lo que está generando ese anillo? O sea, que... Depósitos de cobre en el colágeno del ojo. No, la verdad no. ¿Okay? Sí, es correcto, así es. Estamos hablando de la hemocromatosis y se debe al depósito de cobre, perdón. Este hallazgo es patognomónico pero no siempre se va a presentar. Entonces, volviendo a cómo vamos a evaluar estos pacientes, qué estudios le vamos a pedir. Obviamente, cuando el diagnóstico es directo, cuando tenemos una causa francamente identificable de lo que lo está provocando, generalmente no es necesario que hagamos una evaluación tan extensa, pero recordemos, muchas veces estos pacientes eh, no van a saber o no van a tener una causa directa a la que se atribuye su condición clínica, lo cual puede requerir que hagamos una evaluación extensa. Entonces, generalmente estos son los estudios que tenemos que evaluar. Vamos a requerir una gasometría arterial, vamos a requerir niveles arteriales de amonio, mediciones de lactato, biometría hemática, obviamente factores de coagulación, la medición del factor 5 que nos va a hablar de la capacidad sintética del hígado, obviamente las pruebas de función hepático completas junto con LDH, un perfil bioquímico que también tenga todos los electrolitos, ya que algunos como la elevación del fósforo es de muy mal pronóstico en la lesión renal. Vamos a tener muchas veces que pedir un panel amplio para descartar diferentes infecciones virales, no solamente virus de hepatitis, sino los demás que mencionamos. Y en algunas ocasiones, dependiendo cada caso, incluso hasta solicitar niveles de ceruloplasmina, cobre en orina, los anticuerpos antinucleares, músculo liso, niveles de inmunoglobulinas. Si la historia clínica hace pensar en una intoxicación por paracetamol, es sumamente importante pedir niveles de acetaminofén para poder determinar si estamos en tiempo de dar tratamiento y, por supuesto, no descartar una prueba de embarazo, sobre todo en mujeres, ante la posibilidad de que puedan tener un embarazo y ellas desconozcan. También es importante en los estudios de gabinete tener un ultrasonido de abdomen que nos va a decir si este paciente ya tiene datos de hepatopatía crónica o si en un determinado momento puede haber presencia de trombosis de las suprahepáticas. Esto lo podemos nosotros evaluar con un Doppler de suprahepáticas o caracterizar de mayor forma con un TAC contrastado.
Hay pacientes que van a requerir de una biopsia hepática cuando a través de los marcadores no invasivos no tenemos un diagnóstico. Por ejemplo, es muy común en este tipo de enfermedades, hepatitis autoinmune, enfermedad metastásica, linfoma, hepatitis por herpes, enfermedad de Wilson. Y es importante saber que si bien la modalidad más común y más sencilla es la biopsia hepática percutánea, a veces la coagulopatía o la presencia de ascitis no nos van a permitir realizar este procedimiento y existe la posibilidad de hacerla de forma transyugular. Muy bien. Bueno, ahora pasando relacionado al tema del manejo, es importante saber que estos pacientes generalmente pueden tener datos de falla orgánica en primera instancia relacionados a hipoperfusión. Entonces vamos a querer usar cristaloides, principalmente tratar de usar soluciones bajas en cloro, por ejemplo, como el Harman. Nuestras metas son mantener las presiones arteriales medias entre 60 y 65 milímetros de mercurio para garantizar una buena perfusión tisular, tratar de mantener el lactato debajo de 2 y una diuresis aproximadamente o mayor a 0.5 mililitros por kilo por hora. Obviamente, algunos de estos pacientes, sobre todo cuando hay presencia de falla hepática, van a tener problemas con el manejo de los líquidos y podemos usar diuréticos para evitar una hepatitis congestiva. En el manejo de la encefalopatía hay que tratar de minimizar el uso de sedantes, solamente usarlos para procedimientos o necesidad de agitación del paciente. Es importante, si el paciente está muy alterado en el estado de alerta, tener un estudio de imagen que nos vaya a excluir otro tipo de patologías. Hay pacientes que, por ejemplo, se desorientan o no sabemos qué fue lo que pasó y pueden tener un hematoma craneal y nosotros atribuirlo todo a un tema metabólico. Generalmente, si estos pacientes están suficientemente alerta, no hay contraindicación total para no darles dieta oral. Y generalmente la lactulosa es el tratamiento de primera línea para el manejo de la encefalopatía. También podemos utilizar otro tipo de medicamentos como el Epamers, que de alguna manera nos ayudan a metabolizar por otra vía diferente el amonio. Sin embargo, ninguna de estas ha tenido en los estudios algún beneficio claro en temas de supervivencia. Y nada más recordar para todos ustedes lo que es la diferente clasificación de la encefalopatía de acuerdo a la clasificación de West Haven. Sabemos que hay 5 grados. El primero, que no tiene un número, pues es la encefalopatía mínima. Esta encefalopatía mínima es muy difícil detectarla de forma clínica, requiere de estudios psicométricos o neuropsicológicos o de la utilización de un dispositivo que es como un visor que se llama Flickr, que nos permite detectarla. Tenemos la encefalopatía grado 1, que básicamente vamos a notarla con alteraciones principalmente en el ciclo de sueño-vigilia, algunas alteraciones relacionadas a la atención, que muchas veces son difíciles de detectar o de reproducir. La encefalopatía grado 2 es la que ya definimos como manifiesta. El paciente va a tener desorientación, alteración en su personalidad y el famoso signo de la asterixis. Ya los pacientes en encefalopatía grado 3 van a responder ocasionalmente estímulos, pero van a tender a la somnolencia, confundidos y con alteraciones francas del comportamiento. Y ya el paciente en grado 4 es el paciente con coma. Ya ese paciente no va a responder a ningún tipo de estímulo y generalmente pues es un paciente que debe estar intubado. Respecto a la coagulopatía, normalmente no vamos a tener que administrarle a este tipo de pacientes plasmas, a menos que el paciente tenga algún sangrado activo o requiera algún procedimiento invasivo, ya que, recordemos, el hígado no solamente forma los factores de la coagulación, sino que también forma ciertas proteínas que en un momento dado, como la proteína C o la proteína S, equilibran la función de la coagulopatía. Entonces, vamos a tener un estado, vamos a decir, anticoagulado y procoagulado, entonces en cierta forma se equilibra. Por eso no condicionamos que estos pacientes en sí tengan un riesgo de sangrado. Es más, incluso puede que estén un poco más con tendencia a un estado procoagulante. Si hay deficiencia de vitamina K, sí se recomienda suplementarla. Y en cuanto al tema de las plaquetas, a menos que haya sangrado activo, no las transfundimos. Sobre todo si no están debajo de 20,000 o si vamos a realizar algún procedimiento, como lo mencionamos, una biopsia, un monitoreo de la presión intracraneal, pues bueno, obviamente nuestro umbral puede ser un poquito más alto. Como mencioné, las infecciones pueden estar presentes hasta en el 90% de los pacientes. Es importante tener una sospecha clínica muy baja, porque esos pacientes
no van a darnos las manifestaciones francas, no van a darnos una leucocitosis muy marcada, pueden no darnos una respuesta inflamatoria muy notoria. Entonces, muchos de esos pacientes, ante la menor duda, sí van a requerir del uso de antibióticos profilácticos, a pesar de que hasta la fecha no hay estudios que en sí mejoren la sobrevida. Y a veces el abordaje mínimo va a requerir una radiografía de tórax, un urocultivo, un hemocultivo, de esputo, vigilar obviamente nuestras vías centrales y periféricas en busca de datos de infección. Ahora, con respecto a las terapias específicas, dependiendo cada causa de la falla hepática, pues bueno, primero paracetamol, que yo creo que es una de las que nos puede llegar a tocar. Es importante recordar que el paracetamol tiene diferentes vías por las cuales se va a metabolizar o por las que se va a detoxificar. Por ejemplo, está la unión con el ácido glucurónico, está la unión con los sulfatos y está el metabolismo del citocromo P450. Sabemos que se produce un metabolito tóxico que es el NAPQI, ¿ok? Y este NAPQI puede ser excretado a la orina al unirse con el glutatión, que es vamos a decir, un mecanismo por el cual el hígado se protege de la intoxicación con este metabolito. Sin embargo, cuando la cantidad de NAPQI que se produce es mucho más alta que la capacidad de conjugarse con el glutatión, por ejemplo, en estados de intoxicación con dosis altas de paracetamol o en pacientes que están malnutridos o son alcohólicos crónicos, pues obviamente eso va a potenciar el daño hepático. Es importante tener como idea que la dosis tóxica en personas normales de paracetamol es arriba de los 10 gramos al día, pero pacientes con enfermedad hepática de base es mucho menor, son 4 gramos al día. Sabemos que el antídoto para la intoxicación por paracetamol es la N-acetilcisteína, pero lo más importante está en la identificación e implementación de este antídoto lo más pronto posible, idealmente dentro de las primeras 12 horas. Si se hace dentro de las primeras 12 horas, tenemos una sobrevida libre de trasplante muy alta, que puede ser arriba del 90%. Entre más nos tardemos, lo más probable es que la terapia vaya a ser menos efectiva. La N-acetilcisteína principalmente hay en dos formas, o dos formas farmacéuticas. La forma oral, que probablemente algunos de ustedes conozcan, que desafortunadamente es la única que tenemos disponible en México hasta donde yo recuerdo, que requiere una dosis de carga y posteriormente unas dosis repetidas que van a ser cada 4 horas por un total de 17 dosis. El tratamiento dura en total 3 días. Y también tenemos una forma intravenosa, que hasta donde sé solamente la hay en Estados Unidos. También tiene una dosis de carga y posteriormente se pone una infusión por un total de 20 horas. Hay efectos adversos relacionados con esta terapia, pero realmente son mínimos. Y en general la mayoría de las sociedades clínicas de patología lo recomiendan. La intoxicación o la falla hepática producida por otros fármacos que no son paracetamol, pues generalmente no tienen un tratamiento tan específico como el paracetamol, pero hay evidencia respecto a que sí puede haber un beneficio en la utilización del mismo protocolo de utilización de la N-acetilcisteína y por lo general sí lo vamos a utilizar. Como lo mencioné, este tipo de falla hepática tiende a ser subaguda, o sea, tiende a manifestarse en un periodo más largo en el que el paciente está ictérico hasta que ya desarrolla propiamente la encefalopatía y esto obviamente va a dificultar que el paciente reciba un tratamiento a tiempo y por eso el peor pronóstico. En el caso del tratamiento específico de las infecciones virales, bueno, sabemos que la hepatitis A y E no tienen un antídoto específico, el tratamiento solamente es de soporte. En el caso de la falla hepática por hepatitis B, que se manifiesta en el 1% de los casos, el tratamiento específico es el tenofovir o el entecavir. La hepatitis D, sabemos que no da manifestaciones hepáticas de manera, o sea, por sí solo, sino que requiere infectar en conjunto con la hepatitis B y por tanto el tratamiento va a ser dirigido a esta. La hepatitis C ya mencionamos que es una causa muy, muy rara de falla hepática y en el caso de los virus de herpes, también el de varicela zoster, el tratamiento es aciclovir y en citomegalovirus es ganciclovir. Les enseñé la imagen del hongo. El tratamiento de la intoxicación por Amanita phalloides es con penicilina G de 300,000 a 1 millón de unidades por kilo por día.
Y en este tipo de intoxicaciones, la silimarina aparentemente hay algo de evidencia que puede ayudarle. Probablemente les haya tocado conocer a algún paciente con alguna enfermedad hepática crónica que está tomando silimarina por causas hepatoprotectoras. La verdad es que fuera de la intoxicación por Amanita phalloides, no hay evidencia de su uso o de su utilidad en otros contextos. La enfermedad de Wilson, estamos hablando generalmente de pacientes jóvenes que van a manifestar la falla hepática aguda, generalmente es en conjunto con anemia hemolítica por la liberación súbita de cobre en la sangre, tienden a tener niveles bajos de ceruloplasmina, niveles altos de cobre urinario en orina, y en algunos casos el diagnóstico requiere una biopsia hepática donde se hace una cuantificación de cobre por gramo de tejido hepático, donde normalmente debe ser mayor de 250 microgramos. Aquí no hay desafortunadamente ningún tratamiento médico para la falla hepática y el único es el trasplante hepático. La hepatitis autoinmune, generalmente iniciamos el tratamiento con metilprednisolona y finalmente pasamos a prednisona y esos pacientes pues pueden tender a mejorar. En el caso de las enfermedades hepáticas relacionadas al embarazo que producen falla hepática, pues el único tratamiento es la interrupción del embarazo. Ok, ahora tenemos estos pacientes en el área de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para mejorar el soporte médico y minimizar las complicaciones? En el caso de que tengamos lesión pulmonar o CIRA, pues generalmente vamos a llevar los mismos modos de ventilación convencionales que se utilizan para estas lesiones en otro tipo de enfermedades. Generalmente vamos a tratar de manejar un estado en el que no haya hipercapnia, por eso vamos a ajustar el ventilador para tratar de barrer un poco el CO2 a fin de minimizar la hipertensión intracraneal, pero también protegiendo el alveolo. En cuanto al estado hemodinámico, estos pacientes, como lo mencioné, son pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca de alto gasto y que por otro lado tienen disminución de las resistencias vasculares periféricas. Entonces, cuando no logramos reanimarlos con el uso de cristaloides, podemos usar vasopresores, siendo la noradrenalina el vasopresor de elección y de segunda línea la vasopresina. En algunas ocasiones podemos requerir de apoyarnos con el uso de un ecocardiograma o una monitorización invasiva, como puede ser un catéter de Swan-Ganz, para ir titulando nuestros líquidos y nuestros vasopresores para evitar pues no encharcar a nuestro paciente y recordar que estos pacientes pueden tener insuficiencia suprarrenal relativa, lo cual también puede contribuir a una hipotensión un poco refractaria. La falla renal aguda se manifiesta casi en todos los pacientes, en un 70%. La hiperfosfatemia es un marcador de mal pronóstico y las indicaciones para la terapia de reemplazo renal en agudo son las mismas que ustedes ya conocen en otro tipo de enfermedades, solamente que en estos casos se recomienda lo que sería la terapia de reemplazo renal continua en lugar de la intermitente, o sea, el uso del prisma. Respecto al manejo del edema cerebral y la hipertensión intracraneal, sabemos que el edema cerebral es una causa directa del efecto que tiene el amonio sobre los astrocitos que van a generar el edema intracelular. Del 40 al 50% puede manifestar algún grado de hipertensión intracraneal y como lo mencioné, esta es una de las causas más frecuentes de muerte. ¿Qué podemos hacer para minimizar esto? Bueno, se habla de elevar la cabecera por lo menos a 30 grados, que el paciente no esté completamente en decúbito supino. Muchos de esos pacientes se van a beneficiar de la ventilación mecánica y los parámetros que mencionamos para evitar la hipercapnia. Vamos a tratar de, cuando ya detectamos que el paciente tiene hipertensión intracraneal, sobre todo en aquellos pacientes con encefalopatía avanzada, grado 3, grado 4, que ya tenemos un monitoreo, si tenemos un aumento importante de la presión intracraneal o alteraciones en la perfusión cerebral, podemos incluso titular nuestra presión arterial media a niveles más altos, hasta 75 milímetros de mercurio. Es importante la terapia de reemplazo renal continuo en vez de intermitente. Podemos tolerar niveles de sodio un poquito más altos, o sea, vamos a decir como un estado provocado de hipernatremia, porque esto nos va a ayudar a evitar la hipertensión intracraneal. Podemos utilizar solución salina, podemos utilizar manitol en forma de bolo, sobre todo cuando detectamos, por ejemplo, que el paciente puede tener alteraciones en las pupilas que nos está hablando de que está próximo a sufrir herniación.
Y pues bueno, aunque el monitoreo invasivo se puede utilizar en este tipo de pacientes con una encefalopatía muy severa, realmente no hay evidencia que vaya a impactar en la sobrevida. Por último, como alguna medida que también se puede utilizar para reducir la hipertensión intracraneal, está la hipotermia, ya que esto va a tener un efecto en el metabolismo celular y puede de alguna forma reducir el edema. Respecto a las modalidades que conocemos de soporte extracorpóreo, yo creo que MARS es el que más hemos escuchado. Realmente se utilizan no como un tratamiento definitivo, sino solo una terapia puente. O sea, algo que me va a ayudar a tratar de mantener el paciente en las mejores condiciones posibles, esperando un trasplante. No hay mucha evidencia de su uso, vamos a decir, fuera del trasplante, porque la mayoría de estos pacientes se terminan trasplantando. Entonces, no se ha demostrado hasta la fecha que mejore la sobrevida, pero es parte del manejo de soporte que se le puede dar a estos pacientes. Y finalmente, hablando del trasplante hepático, en la mayoría de los pacientes que no hay un antídoto específico, termina siendo el único tratamiento definitivo. El gran problema es el poco acceso que hay a esta terapia, sobre todo cuando se requiere de forma urgente. Sabemos que al menos en nuestro país, menos del 6% de los trasplantes hepáticos que se hacen en pacientes con falla hepática aguda. Desafortunadamente, la mayoría no tienen acceso a esto y mueren. Y bueno, cuando se logra un trasplante hepático y todo va bien, la supervivencia es bastante alta, hasta del 96%, 21 días después del trasplante. Hay otro tipo de terapias, por ejemplo, en pediátricos, en bebés con alteraciones en el metabolismo, en donde la administración de hepatocitos intraportales les puede ayudar, pero hasta el momento no es algo que podamos ofrecer a nuestros pacientes. Y finalmente, en aquellos pacientes que les estamos dando manejo, para los que hay un tratamiento específico, ¿en qué momento decidimos que este paciente no va a mejorar y entonces debo yo ya considerarlo para un trasplante? Bueno, vamos a utilizar estas diferentes escalas pronósticas, como la de King's College, que es la más conocida, el MEL, el Clichy. Básicamente, estas son las que principalmente vamos a utilizar para basar la decisión de qué paciente ya debe estar enlistado para un trasplante hepático en agudo. Podemos ver en la sensibilidad y especificidad que ninguna es perfecta. O sea, algunas tienen muy buena especificidad, pero tienen una baja sensibilidad. Entonces, no hay alguna que nos hayamos puesto de acuerdo que sea la única. Generalmente calculamos todas y generalmente nos vamos a basar en aquella que pues nos puede ayudar a tomar una mejor decisión. Y bueno, finalmente, recordar que también bueno, estos son propiamente los criterios que vamos a utilizar para trasplante hepático. Los criterios de King College, podemos ver que en el caso de la falla hepática por paracetamol, pues es un pH menor de 7.30 o todos los siguientes, un TP de más de 100, una creatinina arriba de 3.4, un paciente con encefalopatía. Y en el caso de no paracetamol, vemos que sí hay cambios significativos. Por ejemplo, principalmente se basa en el tema de la coagulopatía o en 3 de alguno de los siguientes. Bueno, finalmente, para concluir y para puntualizar ciertas cosas, quiero que desarrollemos este caso clínico. Y este caso clínico habla de una femenina de 22 años que no se conocía previamente con ninguna enfermedad, la cual es llevada por su prometido. Pongo ahí que es su prometido y no su esposo, pues porque probablemente no conozca muchas cosas de ella. Y esta paciente la llevan al departamento de urgencias por alteración del estado de alerta, que comenzó recientemente y que además presenta ictericia. Su prometido reporta que la paciente empezó a ponerse amarilla hace una semana y que además ella refería que su orina se veía muy oscura. Los síntomas fueron progresando a lo largo de la semana, asociándose a malestar general, atralgias, distensión abdominal y edema de miembros inferiores. Pero esta mañana él ya la notó desorientada. Respecto a los antecedentes, el prometido informa que su prometida es una persona sana, que hace ejercicio, no fuma, no toma, no usa drogas, no usa suplementos herbales y tampoco aparentemente había utilizado medicamentos previamente,
salvo paracetamol. Aparentemente tomó 1 gramo de paracetamol el día de ayer porque tenía punzadas leves en la cabeza. No sabe exactamente si hay antecedentes familiares, solo sabe que hay un hermanastro que recibió un trasplante hepático cuando era niño. No es hermano directo, pero sí hay una cierta... Bueno, perdón, hay más que hermanastro, sería su medio hermano. Sus signos vitales son una temperatura de 37.7 grados, presión arterial de 101,74, frecuencia cardíaca 107 latidos por minuto, taquipneica, una respiración de 23 por minuto. A la exploración física, la paciente se nota marcadamente desorientada, con pensamiento incoherente, se observa ictericia de escleras, disminución de los ruidos respiratorios en las bases pulmonares, el abdomen está distendido con un signo de la ola positivo, además de matidez cambiante, hay edema con fobia en las extremidades inferiores y presenta un temblor en las manos como si fuese un aleteo. Esos son los estudios de laboratorio. Tenemos un sodio en 134, un potasio en 5.8, un cloro en 102, un CO2 en 125, un BUN en 40, una creatinina en 1.8, la glucosa está en 54, el fosfato está en 5.4, los leucocitos están en 11.400, la hemoglobina está en 8, las plaquetas en 120.000, sus tiempos de coagulación, el TP está prolongado en 25 segundos, la bilirrubina total está en 8, con una bilirrubina indirecta de 5.7. En cuanto a las transaminasas, la LT está en 240, la ST en 552, la fosfatasa alcalina está en 30. Se le pidieron diversos marcadores, los ANAS están 1 en 120, el ácido láctico está en 2.2, los niveles de LDA en 380. En cuanto a los marcadores virales, tenemos un antígeno de superficie de hepatitis B negativo, pero un anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B positivo. Tenemos el IgM del antígeno COR negativo, así como también el anticuerpo IgG, y los anticuerpos totales de la hepatitis A están negativos. Esta paciente es llevada a la unidad de cuidados intensivos, se le empiezan a administrar líquidos intravenosos, antibióticos empíricos y se consulta a nuestro servicio para que generemos una recomendación. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de estos sería el mejor próximo paso para el manejo de esta paciente? Entonces, no sé si alguien, finalmente se trata de que de todos aprendamos, pero si alguien voluntariamente quiere darme su opinión del caso y cuál de estas escogería y por qué. No se amontone. Doctor, buenas tardes. Yo pensaría que la paciente, por la edad que tiene y el hecho de que un hermanastro de ella, también tuvo un trasplante hepático, pues que pudiera tener a lo mejor una enfermedad por cobre, y pues un laboratorio que pues todavía no se ha tomado en la paciente. Respecto a los laboratorios que nos enseñó, la verdad es que ninguno pues es muy específico, por ejemplo, empezando las opciones A y B, como de una enfermedad autoinmune como tal, porque nos faltarían anticuerpos ahí contra antimitocondriales, por ejemplo, etcétera. Luego, a pesar de que sí ingirió el gramo de paracetamol, pues ya la sintomatología venía de días previos. Esto pues nada más se presentó cuando ya había empezado con la sintomatología. Y respecto al tenofovir, pues la paciente ya tiene anticuerpos contra la hepatitis, entonces no parece ser esa la causa como de una infección aguda. Yo creo que lo mejor sería trasladarla de manera urgente a un centro donde puedan hacerle el trasplante hepático y pues ya, yo creo que esa es la opción más correcta. Ok, muy bien. Yo creo que tiene mucha razón todo el razonamiento que tú has hecho. Y yo nada más quisiera preguntarle a otra persona diferente, ya que su compañero mencionó ante la posibilidad de una probable enfermedad por depósito de cobre, ¿qué pistas pudiéramos haber observado en la historia clínica, pero sobre todo en los laboratorios que nos pudieran sugerir esta enfermedad? Otra persona.
Miren, se los voy a poner para que, por si no los alcanzaron a ver. Bueno, pues yo le contesto de nuevo, Doc. Ok. Por ejemplo, como usted mencionó, en estos pacientes es común la anemia hemolítica y el paciente tiene una hemoglobina en 8 con DHL en 380. Entonces, pues ya desde ahí, y bueno, y la bilirrubina indirecta está bastante elevada. Entonces ya, pues desde ahí uno puede empezar a pensar que la anemia hemolítica pueda tener un lugar en esta paciente. Ok, excelente observación, así es. Ahí estamos viendo datos que nos sugieren una anemia hemolítica concomitante a este proceso de falla hepática aguda, una anemia con una LDH elevada y una bilirrubina total a expensas de la indirecta. Perfecto. Ahora, tú mismo, ¿qué opinas de las transaminasas? Pues sí, las transaminasas tienen... Ay, ¿dónde están? Ah, aquí está. Pues, por ejemplo, la transaminasa que está más elevado no es la, eh, la ALT, por así decirlo. O sea, yo no pensaría que el daño sea tan intrínseco del hepatocito como tal. O sea, Ok. sino, pues sí, Por, hay algo más que está causando el daño como por tal. ejemplo, Porque ahí se ve que AST está exponencialmente elevada. ok, ¿cómo te esperarías encontrar las transaminasas, por ejemplo, en una intoxicación por paracetamol o en una hepatitis viral? En cuanto Pues, a por ejemplo, ahí estaría los más números. elevada. Ajá. Ajá. Ok, Al exactamente. menos estarían más de 3. Ujú, perfecto, así es. En la intoxicación por paracetamol, en las hepatitis virales, las transaminasas generalmente van a estar arriba de los miles. Aquí yo nada más lo que yo quería puntualizar es el valor de la fosfatasa alcalina. Si te das cuenta, el valor de la fosfatasa alcalina es muy bajo. De hecho, estaría por debajo del valor normal, del límite inferior. Entonces, esa es otra pista. Los pacientes con enfermedad de Wilson tienden a tener niveles anormalmente bajos de fosfatasa alcalina, ¿verdad? Entonces, pues ya si vemos todo el panorama, un paciente con un antecedente familiar, con anemia hemolítica, con transaminasas elevadas, pero no elevadas al grado de una hepatitis viral o una intoxicación por paracetamol y con una fosfatasa alcalina baja, pues prácticamente es muy probable que vayamos a encontrar esta enfermedad. Entonces, para confirmar tú mismo tu diagnóstico, ¿qué estudios le pedirías? ¿O alguien más que quiera participar? Se pide cobre urinario sérico, ¿no? O sea, tienen que salir altos. ¿Ok? El cobre urinario en 24 horas, ajá, y más que el cobre sérico, es la ceruloplasmina, ¿verdad? Y obviamente, si a esto lo asociamos con que vemos los cambios en la situación física, los anillos de Kaiser, Fleischner, pues bueno, ya tenemos el diagnóstico. Bueno, muy bien, no, pues excelente, excelente participación de todos. Por último, nada más quisiera ver si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que les haya quedado la inquietud de preguntar del tema. Pues más que preguntas,